veíamos el impacto del rayo sobre el hilo y sobre las torres. La verdad que anoche lo podríamos haber visto. Sí, la idea era arrancar mostrándolo ahora ese. Claro. Y después continuar con la teoría de descargadores, que no, ahora no nos dimos cuenta, hoy lo veíamos y decíamos, podríamos haber mostrado anoche en un ratito. Claro, sí, sí, eso es lo que yo le decía en el principio, cuando ustedes habíamos tenido esa primera charla, de que cuando vamos viendo los temas, vamos echando el práctico y a lo mejor se hace más ameno para el resto del curso ver la teoría aplicada, digamos. ¿Quién de ustedes va a empezar presentando? O bueno, levanten toda la mano entonces. Vamos. O sea, ¿arrancamos mostrando ese práctico o lo dejamos para Por después? donde ustedes crean conveniente, no le vamos a poner condiciones. No sé qué me falta, me parece que hacer, hospedar, no. Creo que está todo, ¿no? Ah, Oh, ya puedo. listo. Bueno, ahí están los 4. Bueno, arrancamos entonces con el práctico. Arranquen nomás. ¿Sí? A verlo. A ver. Se está viendo el ATP. Sí, estamos viendo el ATP. Bueno, para darle un cierre a lo que estábamos viendo anoche, bueno, anoche empezamos con lo que era las protecciones contra descarga atmosférica, habíamos visto lo que era el cable de guardia, donde habíamos visto o suponíamos que un rayo caía justo en la torre, que teníamos la impedancia de onda iba a quedar en serie con el paralelo de triimpedancia, donde dos de ellas iban a ser la impedancia característica del cable de guardia a un lado y al otro, y la impedancia de tierra de la torre. Y la conclusión a la que habíamos llegado es que esa impedancia de tierra de la torre tenía que ser lo más chica posible, o no podía tener cualquier valor, porque podía darse como consecuencia de la descarga, se iba a elevar el potencial de toda la torre y se iba a provocar un flameo inverso, es decir, del brazo o del soporte donde esté la línea hacia la propia línea. Sería de la morcetería del aislador. Es el nombre correcto. No me sale el... Entonces, lo ideal sería que esa resistencia de tierra de la torre sea lo más pequeña posible o que esté dentro de ciertos valores límites. Bueno, acá a través del programita que se llama TP se simula va el rayo mediante, bueno, en este caso utiliza una fuente o una onda de escalón, 1 voltio, y simula, digamos, que cae en la línea. Acá está suponiendo que cae, supongamos que cae justo en el vano, o sea, entre dos torres. ¿Está cayendo bueno, en la línea o en el hilo de guardia? En el hilo de guardia, disculpe, la tengo con la de línea. En el hilo de guardia. Entre dos torres, donde vamos a tener una impedancia característica a un lado, al otro, en este caso de 500 ohms, todas son iguales, todas las líneas las simula igual, o sea, el cable de guardia. Pero, a ver, Karel, vaya, grupo. Para que sea igual la impedancia hacia un lado y hacia el otro donde cae, ¿tiene que caer en el centro del vano? Exacto. O sea, porque vos dijiste cae en el vano, pero no dijiste a qué distancia de las torres. Ah, sí, ahora o sea, simula la línea, pone 500 ohms de impedancia característica, en este caso simula como dos líneas por separado, y le pone exactamente la misma distancia, que son 150 metros a cada torre. Y si no hubiese caído en el centro, ¿qué impedancia le hubiese puesto?
Eso depende del Tiene que ver en función de la distancia. Igual la impedancia característica se medía, ¿no? Sí, se mide en ohm, sí. Por eso, pero ¿qué le va a poner? Proporcional a la distancia donde cayó. Para mí sí. Quiero ver la cara de los 4 integrantes del grupo, que no la estoy viendo, o por lo menos escucharle la voz, a ver qué opinan. Hagan una cosa, levanten la mano todos los integrantes del grupo, entonces van a aparecer ahí al frente. A ver, Miretti, a ver, Colazo, que lo he escuchado poco. Está bien que yo fui el ausente anoche, pero en las otras clases tuve. Si no me dan una respuesta en 5 segundos, paso al curso. Y yo creo que habría que tomar proporcional a la distancia a la que cae. Bien, paso al curso. A ver, el curso, ¿qué dice? ¿Sería proporcional o inversamente proporcional? Tienen 5 segundos para contestar, si no le pregunto al ingeniero Bota. A mí no me pregunte porque no sé de qué estábamos hablando. No, muchachos, es una pregunta tramposa, mejor dicho, no tramposa, sino es una pregunta conceptual. Estamos hablando de impedancia característica. Claro. La impedancia característica dependía de la distancia. No. Por eso cuando comencé dudé porque dije, se mide no por metro. Pero, sí, pero la impedancia longitudinal de la línea también se mide en ohm. Claro, pero cuando expresábamos el valor como parámetro distribuido te quedaba ohm por metro y terminaba dependiendo de la longitud que tomaba. No. La impedancia característica no. Ah, sí, la longitudinal, Claro, es ohm por metro, la específica, y dependía de la longitud de la línea. La característica no. Depende de la configuración geométrica de la línea. Exactamente. Hagamos hace zoom, Karel, y centralo y hace zoom. Es la forma más fácil de que... Primero centralo. El centro está al lado del candadito. Al lado del candadito tenés el centrador, digamos. Exacto. Ahí lo centra y ahí después le hace zoom. Sí, igual no ni se mueve. Debería hacerlo. Bueno. No, nosotros siempre lo toquearíamos con el zoom, con el más ¿Sí? ahí. Bueno. Debería tener la función esa de central. Lo que quiero es que entres a ver cómo está modelada esa impedancia de línea. Claro, exacto. Claro, tiene la impedancia, en los ambos casos tiene 500. 500 y la velocidad de onda. Pero quiero saltar a defenderlo a los muchachos, por lo menos Karen, el que respondió en que sí, el modelo de la línea está representado como una impedancia característica, como la impedancia característica y la velocidad de propagación. ¿Ven ahí que dice el E-line, el cuadradito E-line? Sí, bueno, ahí te está diciendo cuáles son los parámetros que vos vas a utilizar para modelar tu línea. ¿Sí? Z y B corta. Z es la impedancia característica y B corta es la velocidad de propagación. Entonces, esos dos parámetros utiliza, que son lo que decía el ingeniero, pero a su vez le está poniendo una longitud de línea. ¿Sí? Entonces, esa longitud de línea nos está dando una impedancia del circuito, digamos. ¿Sí? No sé si está de acuerdo, Inge. Sí, porque yo lo que quería que tengan en claro que ustedes lo que ponen es el valor de la impedancia característica, pero dependiendo del punto en donde está, la velocidad de propagación, al ser la misma, porque está limitada por la impedancia característica, va a demorar menos, por menos distancia tenga que recorrer. Exacto. O sea, esa onda que se parte al medio, o sea, llega
y se divide en dos la onda errante, va a demorar menos a la columna que está más cerca en llegar que a la que está más lejos. Entonces, pero el valor de la impedancia que va a limitar la onda es la impedancia característica. Claro, que es el mismo. Claro. La longitud daría un poco el tiempo de viaje de la onda hasta el punto de Se ve en llegada. la simulación y se alcanza en la gráfica. Se aprecia. Bien. Bueno, los parámetros que toma son 150 hacia cada lado. Coloca una impedancia de la torre acá, Z torre, de 250 ohms. Y para el caso de esta torre, que considerémosla como torre 1, toma una resistencia de tierra, de puesta de tierra de 2 ohms, mientras que en este caso de 20 ohms. ¿Sí? Para este caso... Perdón, qué es lo que es 250? No te escuché. La impedancia, la Z torre, sería la impedancia de la torre. ¿Sería del cable de guardia? O mejor dicho, ¿del cable de puesta a tierra? De la estructura, creo, o porque la puesta a tierra lo ponen con 2 ohms, que es lo que va a la estructura de la torre. Es de la estructura, habla de como si fuera una estructura reticulada. Claro. O como si fuera, digamos, la impedancia de la conexión entre el punto del hilo de guardia y la puesta a tierra. La puesta a tierra, eso. En este caso lo modela como si fuera una torre reticulada. Bien. Bueno, todas las torres van a tener la misma impedancia, en este caso 250, y todas las demás torres coloca 20 ohms. Digamos, la diferencia está solamente en las primeras dos. Bueno, lo simulamos, lo corremos, y voy a sacar esto, para no, si no, se va a juntar todo. Y ahora acá lo podemos graficar. Bueno, vamos a graficar la sobretensión en la torre 1 por un lado y la sobretensión en la torre 2 por otro lado. Más que nada para ver por ahí algunas diferencias. Bien, como podemos ver, este sería cuando llega la primera incidente, que serían los 0,5, ya que cae al medio, misma velocidad, misma distancia, tarda exactamente lo mismo en llegar a ambos puntos. Y bueno, acá es donde vemos la diferencia. Es decir, acá lo que va a hacer es, los tiempos son muy pequeños y por ahí no se alcanza a apreciar, pero hay que tener en cuenta que la onda va a llegar acá, va a tener un punto de transición, de donde va a pasar de la impedancia de la línea, a la impedancia de la torre, y después va a tener otro punto de transición que es de la torre a tierra. Y en todos esos puntos se van a generar ondas reflejadas y refractadas. Si nosotros tomamos después de los 0,5, sería como el primer momento donde interactúan estas ondas reflejadas y refractadas, y nos daría el valor de la sobretensión en ese instante. Sabemos que después va a ir variando. Pero a primera vista podemos ver que en el caso de la impedancia de tierra más chiquita, o sea la de 2 ohms, tenemos una sobretensión que anda en 7,9 por 10 a la menos 3, que es lo que tenemos acá. Mientras que en el caso donde tenemos una resistencia de 20 ohms, tenemos 7,4 por 10 a la menos 2 sería. O sea, tenemos una sobretensión bastante mayor. Por lo tanto, se estaría cumpliendo lo que hablábamos anoche, de que lo ideal sería que la impedancia sea lo más pequeña, justamente para evitar esa sobretensión. A su vez, no sé si quieren que vayamos probando distintas variables, porque por ejemplo, también podemos ver la influencia de las demás torres sobre... Ahora, discúlpame, Karen.
Sí. Vos me estás diciendo 7 por 10 a la menos 2. O sea, ¿es una sobretensión eso? ¿Cómo hacemos para interpretar una sobretensión menor que la unidad? Y pasa que acá lo que nosotros estamos viendo es, cuando nosotros vimos el concepto de ondas reflejadas, refractadas, suponíamos que teníamos una tensión, pongamos nominal o de servicio, y esas sobretensiones tomaban valores por encima y también por debajo. ¿Se acuerdan que se iba atenuando hasta finalmente tomar el valor de la tensión de servicio, la que estábamos considerando en ese momento? En este caso nosotros estamos viendo cómo actúa la onda en el cable de guardia, conductor de guardia, que en un principio no está tensionado, y lo que nosotros estaríamos viendo acá sería, por así decirlo, el valor de esa onda errante que te terminaba provocando la sobretensión cuando se solapaba con la tensión de O sea, la línea nominal, digamos, de servicio. es un 7%, o sea, el 7,4 por 10 a la menos 2, en definitiva es un 7% de la onda de impulso que le pusieron ustedes. Claro. Pero ese 7% de la onda de impulso con respecto a la tensión de fase, o de la fase, mejor dicho, porque en definitiva ustedes acá lo que están viendo es la tensión que va a tomar con respecto a la línea. Entonces, si ese valor unitario representa 2 millones de voltios, el 7% respecto a esa línea, supongamos que es una línea de 132 kilovolts, 7 por 2, 14, tenemos 140 kilovolts. Sí, lo podríamos tomar también como cuando vimos los factores de sobretensión, que era básicamente el valor por unidad. Sí, pero era el valor por unidad con respecto a la tensión de servicio. Claro. Los factores de sobretensión. Ese es otro concepto. Acá estamos viendo que hay un aumento respecto, o sea, mejor dicho, no un aumento, sino que vamos a tener una tensión aplicada de un 7% respecto al valor unitario. Exactamente. Que aplicaron ustedes. Exactamente. Bueno. No sé, Gerardo, si también vos que lo viste a estos ejercicios más que yo, si lo interpreté igual. Sí, claramente tiene que ver con la onda de, como decía recién, con la onda de impulso. ¿Sí? Si tomamos los 2 millones de voltios, como comentaba, tenemos 140 kilovolts. ¿Entre qué? Entre el punto de la torre y la fase. Para lo que ayer habíamos calculado que estaban con 10 aisladores, estaban en 150 kilovolts, digamos. O sea, que está ahí de hacer una descarga. Sí, ese es el análisis. Quizás no es fácil verlo acá, pero... A mí me surge una duda. Si el contorneo puede darse por la tensión que toma la torre, ¿no? ¿Por qué no analizamos la sobretensión en la torre y la analizamos allá abajo, o sea, en la puesta a tierra? Y la reflexión se estaría dando, o sea, la reflexión que tendríamos que tener en cuenta es entre la impedancia del vano, del cable de guardia y la torre. ¿Por qué nos vamos abajo? No, fíjate dónde estás midiendo vos la tensión. La tensión esa que está graficando. ¿Dónde la estás midiendo? Bien, sí. Sí, Claro, esto es lo que te genera lo que dijo ayer el ingeniero. O sea, tener una impedancia baja, si vos la harías 0. ¿Vos estás midiendo, Alejo? Sí, la torre. ¿Pero en qué parte de la torre? Es como que estuvieras midiendo en función de las fotos que pasaron hoy. Sí. ¿En dónde estaría? Y ahí abajo del aislador. Claro, en ese cable de desnudo que pasa, agarrando la parte metálica del aislador y que agarra a través de los morsetos, eso sigue bajando, es como que estuvieras midiendo ahí. Entonces estás midiendo el potencial
en el lado del herraje del aislador. Entonces ese potencial respecto a la fase que está arriba del aislador va a tener un valor que va a estar dado en función del potencial que da acá en el ensayo. Sí, ahí también me quedó claro. No, lo que pasa es que me confunde ahí en el Word y en el PowerPoint que de años anteriores, en la tesis, cuando calcula la tensión, no toma en cuenta la impedancia de la torre. Y directamente hace el cálculo teniendo en cuenta la impedancia del hilo de guardia y la impedancia de puesta a tierra. A mí me llamó mucho la atención el tema este de una impedancia de la torre de 250 ohms. No lo manejo yo a este soft como para negárselo. Si ustedes lo han visto y que se les pide ese dato, pero en definitiva, yo estoy teniendo, fíjense, una impedancia entre el punto de transición allá arriba donde está el voltímetro y la puesta a tierra, estoy teniendo una impedancia de 252 ohmios. Exacto. Imagínense cuando circula corriente por ahí, la caída de tensión que tengo, por lo tanto el potencial que tengo allá arriba donde estoy midiendo es altísimo. Sí. Pero me llama la atención, o sea, ¿qué es lo que le está pidiendo? Encima ahí cuando lo simula todos los ejemplos no aclara qué criterios toma ni nada, o sea, lo programa y bueno, no se sabe cómo interpretarlo por ahí. A mí también me pareció muy bien. Yo creo que lo que busca es ver el fenómeno de justamente de la resistencia puesta a tierra en la elevación de la tensión en el punto superior de la torre, porque a ver, si nosotros nos corremos un poquito y estamos viendo la primera sobretensión, que es el cruce de la onda que incide desde el hilo de guardia a la torre, ahí estamos viendo una gran sobretensión. No estamos teniendo en cuenta eso, ¿sí? Y sí estamos teniendo en cuenta la reflexión en la puesta a tierra. A ver, en este caso es un ejemplo. Yo creo que lo que busca esto es demostrar de que al reducir la puesta a tierra se creará una menor sobretensión. No creo que esto sea un ejemplo real, digamos. Yo le haría una prueba de poner cero. No lo toma. No deja trabajar con cero el programa Ya ingeniero. lo intentamos y salta error. En la impedancia de torre no se puede poner 0,5, 0,1. Sí, eso sí, esos valores sí, 0, algo. Un valor muy chico, muy chico. Es más, háganlo bastante más chico. 0,0, ponele. Y claro, porque por el hecho de que en un lado tenemos 2 ohms. Bien, o sea, una centésima de ohm, bien. Tanto a todas las torres, si pueden. Sí, se pone en todas las torres, porque ese es una variable que está guardada. Bien. Claro, es un modelo guardado. Bien. En el orden de los 1000 volts. Es del orden de los 1000 volts. Prueba con ponerle un poquito más de tiempo de simulación a ver cómo se comporta. ¿Cuánto le pongo? ¿Doble? Y por las dudas. A ponerle. Crece. Pero ya creció. Hoy llega nada más que 0,8. Hay que tener en cuenta también que creo que, no, en este caso era un escalón unitario. Fíjense que en la torre donde tengo más impedancia, tengo un mayor valor de tensión. Sí. En el mismo tiempo. En la torre 2. En la torre 2. Y que sería lógico, ¿no?
Sí. ¿Y cuánto tiempo están ahí simulando? ¿10 microsegundos? Sí, 10 microsegundos. 10 microsegundos. Qué O sea, pero poquitito ahí que- recordando lo de ondas errantes, estaría, o sea, al ser muy chiquita la impedancia de la torre, estaría como un cortocircuito, estaría viendo, o sea, cuando llega a la torre la onda, se reflejaría completa y de sentido opuesto. Claro, pero tendría que reflejarse en sentido opuesto. Y debería ser casi cero. A ver, ¿Vos fijate? En- cuánto es el tiempo que veíamos de No, no, igual, el tiempo de igual ahí viaje, el tiempo de viaje es la misma onda, porque usted al modificarle la impedancia a esa torre, también le modificaron el tiempo de viaje. Yo creo que eso es lo que estamos viendo, esos escaloncitos. que La torre ya está. sigue siendo la misma, como que está, Bueno, está así, pues. el tiempo de viaje es el mismo. La longitud son 30 metros. Sí. Claro, 30 metros de altura de la torre. Claro, el set de torre es un valor unificado, está bien, entonces no debería modificarse el tiempo de viaje porque depende de la longitud y la velocidad de propagación. El tema es, a ver, verlo con respecto a los gráficos que teníamos anteriormente, el tiempo de viaje que había en la reflexión entre la torre y la impedancia de tierra y la 0,1 torre. microsegundos, 30 metros a 300.000. 0,1 microsegundos. Bueno, 0,1 microsegundo, entonces no serían los escaloncitos de eso que estamos viendo. Lo vemos. Los escaloncitos chiquitos. Claro, Y sí, porque ahí está de 0,5 a 1,5. porque va y refleja, va, refleja, va, refleja. ¿Sí? Sí, Refleja entre la impedancia de torre la de tierra. y O sea, como tiene muy baja de un punto al impedancia, otro. entonces tampoco se atenúa. No. Bien. Sí, me queda la duda, como No sé por qué el programa no deja poner valores nulos en las amplitudes, en los valores de impedancia y esas cosas. está bien, pero llevándolo a valores muy pequeños no te afecta el cálculo. O sea que no habría. Ese dato ahí, Gerardo, había que ponerlo, el valor ese de ohm por kilómetro. ¿Qué es lo que son esos que dice atributo? Y que le llama a impedancia de torre. Esa es la variable guardada. Esa es una variable guardada que es la que está modificando él, digamos. Cuando él modifica, Bien, está corrige bien. los Lo gráficos, modifica para todas, está bien. modifica Claro, para todas. Es el nombre de la variable, perfecto. Exacto. ¿Y la velocidad, ponerle la velocidad ideal de la luz, lo permite? No hay interferencia el hecho No, de que eso no. sea una velocidad. 3 por 10 a la 8. 3, 8, ponen. A ver. ¿Y si está eso o no? La pregunta es, porque sabemos que la condición de la velocidad de la luz es una condición ideal. Claro, el vacío. Claro. Entonces, decir, bueno, eso es lo que me digo, si el software permite calcular con ese valor ideal también. Hay veces Es que que no hay se varias. permite el valor. Y después esa longitud abajo en metro que dice, Es la longitud de Es la torre. la altura de la La torre. altura de la torre. pero ¿y por qué dice línea ahí? Claro, porque la toma como una línea. Ah, bien. Bien. Claro, sí, sí, está modelado como una línea. Ponle una Bien, O sea, impedancia que no sea modela tan como si chica. fuera modela como si fuera una impedancia. Ponele ¿De una la que sea torre? de 1 ohm. Sí, ponele 1 ohm, no le ponga. Eso sería 1 ohm. Agregale un punto al final, porque en todos los otros casos tiene un punto al final.
Bueno, ahí estamos viendo millivolt. Estamos viendo millivolt, pero la fuente es de un volt, ¿sí? Sí. La fuente es de un volt, o sea que si estamos viendo casi 10 milivolt, o sea, es casi 10%, digamos. Sí, por eso estamos viendo los 7,5% que ya le hacíamos antes. Exacto. Ponemos acá. Pero fíjense cómo cambió en la torre 2, ¿no? Sí, sí. En la torre 2 estamos Hoy viendo estaba en 7. 5 Sigue veces más. siendo- y sigue siendo mayor que en la torre 1. Ahora, esto solamente no está teniendo en cuenta la conductancia. A ver, cerrate el modelo. Sí, está en 0 la conductancia. Claro. O sea, ¿usted Digo, dice porque la conductancia del vano, o sea, del hilo de guardia o de la torre? de la torre. Ah, claro, ahí está, conductancia igual a 0. El tema es Pero que no, si la habilitas tenés que poner eso, hay que evaluar agregar. otros valores. Que No, aunque no pide ningún otro Porque- evento. A ver, ¿qué entiendo yo? Esa impedancia característica está nos está diciendo de que la línea es ideal, digamos, no tiene resistencia y por eso no hay atenuación acá. ¿Sí? Si usted le agregan un valor de conductancia, veremos alguna atenuación. Claro. Sí, tendría que tener a disminuir. R sobre L. Ah, dice R por C sobre L. Sobre L. Vale. sí. Claro, pero en ningún lado te pide agregar el valor de capacidad. Claro, lo que pasa es que pero ahí mira, R te está sobre L. diciendo R sobre L, ahí le tenés que poner un valor, digamos. Sí, pero este R sobre L no hace Pone, diferencia sí. a ohm por metro. Claro, para que le agregue la longitud. resistencia por unidad de longitud. Claro, está diciendo resistencia por unidad de longitud, pero después la conductancia te la calcula solo. Sí, la conductancia la va a calcular solo. Ahí sí ponerle un valor bajo, ponerle resistencia baja, 0,01 ohm. Eso es lo que tendría una línea. ¿Ah? Sí. 0,0. O ponerle 0, ponele, pero ahí se va a caer mucho, capa. A ver, 0,1 lo dejo. déjalo ahí. Sí. La dejo habilitada la conductancia. Sí, déjalo. La va a calcular sola la conductancia. Lo que sí me queda la duda es si se va a modificar en todas las torres. Y teoría quedó en... Están los mismos valores, me parece. Sí. Sí, en la izquierda son un poco menores los valores. Claro, Bueno. porque no le cambia toda o sea, hay parametrizaste una sola nomás. Las otras quedaron como estaban. Ah, Sí, tiene razón. no cambié la... Deberíamos hacer un valor R de ¿Como el mismo torre y dos? ponerlo dentro del... Pero bueno, eso... Claro, habría que crear la variable y asignarle un valor y para todos igual. Exacto. Sí, igual y cambiando las primeras para ver con las primeras dos torres. Ahí está. Ahí cambio. Fíjense que ahí cambió ya. Si llega a aumentar el valor de resistencia va a amortiguarse más rápido. Ujú. Igual no hay O tanta sea, ahí diferencia sí. entre una y otra.
No hay tanta diferencia entre uno y otro. Capaz porque es muy alto el valor de la resistencia. ...0,1 ohm por metro para una línea aérea. Está bien que estamos en una torre y todo, pero una línea aérea tiene 0,01. Los 500 ohm, ¿de dónde lo sacaron como impedancia característica? No, lo da El ejercicio. tampoco el ejercicio, están armados así los programas. Sí. Sí, ahí no hace tanta casi diferencia entre... Claro, pero ahí es mayor la tensión. Sí, ahora sí tiene un poquito más de 0,16 contra Ese medio que se mantuvo. contra 0,006. Bueno. Pero lo que no tiene que quedar es que la sobretensión va a ser mayor mientras mayor sea la resistencia a tierra, digamos, de la torre. Bueno, ahora seguimos con Tenemos que ver descargadores, ¿no? cargadores. Como conclusión, Sí, un corte por no tenemos que dejar que se nos levante el valor de la puesta a tierra de las torres. O sea, es muy importante el tema de las tareas del mantenimiento de la puesta a tierra de las torres. Porque las consecuencias que vamos a tener es que nos va a aumentar el peligro de un contorneo inverso cuando no tenemos valores de puesta a tierra bajos. Se va a tener el tablero y te va a informar. Ese es un concepto que nos tiene que quedar. Probabilidad, ¿viste? Hay que recorrer la línea, ver qué fallo. Que si, no sé qué decirte, porque chocan un poste, no sé cómo procedimos, si continuamos con lo teórico ¿cómo se llama? Falla una aislación. Sí, te estamos escuchando. Se sube un gato un transformador. Pues te digo, no te sé decir cuánto va a durar un corte. Me parece que deberíamos continuar con lo de descargadores. Vamos mostrándolo. Bueno, pero hacemos la introducción sobre lo teórico primero y después vemos el ATP o... Sí, hagamos la introducción a lo teórico, mostramos incluso el ejemplo que muestra la teoría sobre el desarrollo de el transformador, digamos, de cómo proteger el transformador, y después vemos el ATP. Entramos y si hay que reparar. Y bueno, se corta por tramos, se trata de aislar la falla. Yo estoy tratando de hacerlo más, ¿cómo se llama? Aislar mayormente la zona de la falla, ¿sí? Se va a hacer una inversión fuerte en estos años, justamente para ahí se está viendo hacer un estudio más, bueno, certero de dónde se encuentra la falla. De lo teórico, lo que nos queda es hablar sobre los descargadores sobre tensión, tanto de los autovalvulares como el de óxido metálico. Entonces, y por último, la protección con las derivaciones a tierra. Inteligentemente voy un poquito rápido, así podemos llegar a todo. Bueno, ¿cuáles son, o sea, para qué sirve un descargador de sobretensión? Bueno, sirve para descargar las cargas eléctricas asociadas a sobretensiones, tanto sobretensiones asociadas a un rayo como a las que se producen por una maniobra, garantizando la protección de la aislación de la instalación y el buen funcionamiento del mismo. ¿Cómo es el comportamiento del descargador? El descargador entonces se puede representar el comportamiento a través de este pequeño ciclo. En condiciones normales de operación, cuando el descargador se encuentra sometido a la tensión de fase del sistema
o a sobretensiones de baja frecuencia. Con un cierto tiempo limitado, se debe comportar como aislado. Cuando se presenta una sobretensión, tanto de características de origen interno o de origen externo, se va a comportar como un conductor drenando estas cargas a tierra. Y luego de que se hayan drenado esas cargas a tierra, vuelve a condiciones normales de operación y se comporta como un aislador. Los descargadores autovalvulares presentan ciertas características. Este tipo de descargador es universalmente utilizado. Este tipo de descargador está formado por explosores, donde esos explosores son como discos, donde están formados por una mezcla de carburo, silicio y un aglutinante. Lo que se hacen es moldearlo y después se cose y bueno, se le da la forma de disco y eso va a corresponderse con el elemento valvular del descargador. Presentan una resistencia variable dependiendo de las circunstancias. Cuando se presenta la sobretensión, el descargador presenta una baja resistencia y permite drenar las cargas a tierra, o sea, permite la circulación de corriente. Y cuando esa tensión disminuye, el descargador eleva su resistencia y se comporta como un aislador. Toda la parte activa del descargador va a estar envuelto por una envoltura que va a ser de porcelana. Eso le permite instalarlo en la intemperie. Este descargador, en el punto en el que nosotros se quiera proteger a un cierto equipo, vamos a tener que conectar 3 descargadores, uno por fase, y se conectan entre fase y tierra. Y bueno, ya esto lo había mencionado, que deben comportarse como aislador frente a sobretensiones de baja frecuencia. Un cierto tiempo nomás, porque ese tiempo va a estar limitado por la capacidad térmica del mismo. Ya vamos a hablar sobre eso. Tenemos lo que es la característica eléctrica del material cerámico. Va a estar dado por esta ecuación. La característica eléctrica del material lo que muestra es la caída de tensión a través del descargador cuando se da la descarga. Va a estar dado por esta ecuación en donde la constante A y C, pues bueno, son una constante. Si la constante A toma un valor igual a 1, vamos a tener que el producto de la tensión por la corriente sería siempre una constante. ¿Por qué? Porque mientras varía la corriente, la resistencia varía inversamente. Pero esta constante tiene un valor en la práctica de 0,83. Entonces, al aumento de la corriente presenta una variación la característica de la tensión, es decir, la caída de tensión a lo largo del descargador. Después tenemos la característica de operación, que se divide en 2 partes, donde representamos la tensión en función del tiempo. La primera parte, sería la parte A de la característica, corresponde a cuando no ha operado todavía el descargador, en donde por alguna sobretensión se alcanza el valor de la tensión de flameo y ahí se opera el descargador. Y bueno, permite la circulación de la corriente, entonces terminaría esa parte A y pasaríamos a la parte B, en donde acá empieza a circular corriente por el descargador y tenemos una caída de tensión a lo largo de él. Después tenemos 4 conceptos que definen el comportamiento del descargador a través de valores. Tenemos la tensión de cebado de flameo, que es la tensión a la cual se produce o sea, es cuando actúa el descargador, entonces empieza a drenar las cargas a tierra. Después tenemos la tensión de cebado o de corte. Esta es la tensión máxima que debe soportar el descargador, comportándose como un aislador. Y por último tenemos la tensión máxima de descarga. Hace referencia al valor máximo, el valor máximo de la caída de tensión a lo largo del descargador cuando circula la corriente. Y está expresada en kilovolt,
para un impulso de las siguientes características: un tiempo de frente de 8 microsegundos y un tiempo de cola de 20 microsegundos, para 3 amplitudes, 5.000, 10.000 y 20.000 amperes. Después acá lo que se quiere representar en el gráfico este es que la corriente que circule por el descargador cuando tengamos una descarga a tierra no va a depender solamente de las características del descargador, sino que va a depender también de la impedancia del circuito que tengamos protegiendo. En este caso, el ejemplo que representa es que el descargador está conectado al final de la línea en vacío y por la línea se propaga una onda de sobretensión de una cierta amplitud, y cuando llega al descargador esa onda de tensión, como es una línea abierta, se refleja la onda incidente con se refleja con el misma amplitud y signo igual, o sea, el mismo sentido. Entonces provoca una tensión refractada 2 veces la incidente. Entonces podemos tener este circuito equivalente. Y si aplicamos segunda ley de Kirchhoff, podemos determinar la caída de tensión en el descargador y de esa manera despejar la corriente, y ahí vamos a ver que la corriente no depende solamente de las características del descargador, sino que va a depender de las características también del circuito asociado a ese descargador. Y me falta un parámetro más, que es la capacidad de descarga. La capacidad de descarga es un parámetro que lo que hace es determinar la capacidad térmica del descargador a soportar las distintas corrientes que pueden llegar a circular por él. Y tenemos la capacidad de descarga de corriente de gran intensidad. Este tipo de corriente está asociado a rayos y define la capacidad de descarga del descargador, el valor máximo en amperes de esa corriente que circula. Después tenemos la capacidad de descarga de corriente de baja intensidad y larga duración. Esta está asociada a corrientes asociados a fenómenos transitorios. Y el descargador debe soportar 20 descargas de ondas de corriente rectangulares. Y por último tenemos la capacidad del descargador para un ciclo de descarga sucesiva. En este caso el descargador debe soportar 20 descargas sucesivas con una característica de onda de 8 microsegundos de tiempo frente y 20 de cola. Y bien, acá no voy a hacer mucho énfasis, como me dijo usted, ingeniero, anoche. Voy a nombrar nomás de qué tenemos que tener en cuenta para determinar la tensión nominal. De esto tienen un práctico en la materia de transmisión, así que no vale la pena ampliar. Para determinar el valor, o sea, para seleccionar el descargador tenemos que tener en cuenta el valor máximo de la sobretensión de baja frecuencia. Si recordamos lo que vimos en las clases anteriores, ese valor de las sobretensiones dependía de qué tipo de cortocircuito se nos presentaba. Ya hemos dicho que el valor máximo de sobretensión era cuando teníamos un cortocircuito monofásico. Y también teníamos en cuenta el tipo de conexión del neutro. En función de, de los valores que llegaban a tomar la relación entre la reactancia homopolar, reactancia directa, resistencia homopolar y reactancia directa, definíamos los grupos. En función de los grupos teníamos ciertas sobretensiones. En algunos casos no llegaban a ser una sobretensión, en algunos casos sí. Y bueno, en base a esas relaciones podemos determinar los porcentajes del valor de la tensión nominal con respecto a la tensión máxima que puede llegar a estar sometido el descargador. Y con esos grupos podemos, teniendo en cuenta el grupo, vamos a determinar el coeficiente. Y tenemos en cuenta un coeficiente de línea en vacío. Entonces, tenemos en cuenta la tensión nominal del sistema eléctrico, el cual va a estar el descargador, y aplicamos los coeficientes y podemos determinar la tensión nominal del descargador. Por tabla vamos al valor más próximo mayor y determinamos el valor de la tensión nominal del descargador. Y por último tenemos la localización. Este sería el tema más importante. Acá dice, tiene una gran influencia en el nivel de protección. Ya vamos a ver que dependiendo a qué distancia se encuentre el descargador de nuestro dispositivo proteger,
vamos a analizar en el caso de un transformador, va a ser mayor ese nivel de protección que le vamos a dar al transformador. En este caso, un transformador, puede ser otra cosa. Vamos a considerar una subestación donde se reduce el voltaje de 230 a 23 kV. Vamos a considerar una onda asociada, vamos a hacer de cuenta que tenemos una sobretensión debido a la descarga directa y se propaga por la línea. Y al descargador lo tenemos instalado a 30 metros del transformador y la tensión de cebado de ese descargador es de 500 kV. O sea, sería la tensión en la cual comienza a actuar el descargador. Vamos a considerar, como mencioné, una onda tipo impulso atmosférico. En este caso, de lo que vimos en las primeras clases, se dice no solamente el tiempo de cola, el tiempo de frente tendría que ser 1,2 microsegundos. Acá, no sé si es por redondeo o cómo esté expresada la onda, pone 2 microsegundos. ¿Dice que es una onda normalizada o...? No. Vamos a utilizar una onda. Bueno, ayer vimos que una onda de sobretensión atmosférica puede ser entre de 1 a 10 milisegundos tiempo frente. Sí, así sí. que Sí, mientras que esté dentro de esos valores, puede ser una onda. sí. Bueno, y ahora vamos a analizar o sea, ¿qué El ocurre? concepto de, Alejo, el concepto de 1,250 es a los fines de tener una onda normalizada para ensayar los materiales. Acá estamos haciendo el estudio de un caso típico. O sea, no quiere decir que estamos haciendo el estudio con una onda normalizada. Sí, me parece mal, porque, o sea, hay porcentaje de margen para poder decir, bueno, es una onda de impulso. Bien. Bueno, ahora vamos a ver qué ocurre en el descargador y en el transformador cuando esa onda llega. Vamos a considerar que en el instante T0 en el descargador llega esta onda de sobretensión y la tensión en el descargador comienza a aumentar. Lo hace con una pendiente de 1000 kV por microsegundo. De acuerdo a la velocidad de propagación de esta onda, vamos a tener, y debido a la distancia en la cual se encuentra el descargador con el transformador, esa onda va a llegar al transformador, que lo hace después de un 0,1 microsegundos desde que lo hace en el descargador. Y acá también crece con la misma pendiente que lo hace acá, o sea, con 1000 kV por microsegundo. Al transformador lo podemos considerar como una impedancia, o sea, como si tuviéramos la línea abierta, o sea, una impedancia muy elevada. Entonces se va a reflejar una tensión igual al incidente con una onda del mismo módulo y igual sentido. Entonces, después de 0,1 microsegundos, o sea, sería los 0,2, llega esa onda al descargador. El descargador lo podemos considerar como si fuese, bueno, ahí cuando llega el descargador, se suma la incidente, o sea, la incidente de la onda más la incidente que viene desde el transformador al descargador y aumenta la pendiente de la tensión en el descargador. ¿Qué ocurre? Va a aumentar hasta que alcanza la tensión de cebado. En ese momento, el descargador comienza a actuar. Al descargador lo podemos considerar como un cortocircuito. Entonces, se va a reflejar una onda hacia el transformador que es del mismo módulo que la tensión que incide al descargador, pero en el sentido contrario. Entonces, desde que comienza a actuar el descargador, que es a los 0,35 microsegundos, a los 0,45 esa onda de sentido contrario que se reflejó llega al transformador y ahora cambia la pendiente en el transformador. Entonces ahí estaríamos limitando la sobretensión en el transformador. En este caso lo hace en un 40% más
que el valor de la tensión nominal, de la tensión de cebado, mejor dicho, del descargador. Entonces ahora vamos a ver en el ATP cómo intercalar o sea, esos descargadores, ponerlo a una distancia menor, nos ayuda a limitar esa sobretensión que se puede llegar a tener en el elemento que estemos por proteger, ¿no? No sé si quedó alguna duda. Un poquito rápido. Para mí fue claro. ¿Qué conclusión sacas? Bueno, ya vi el programa. O la vas a sacar después cuando muestres el... O sea, sí. Acá no lo podemos ver, pero yo que ya vi el ATP, o sea, cuando nosotros intercalemos los descargadores más cerca. Bien, o sea que la conclusión la va a mostrar cuando hagas el caso en el ATP. Exacto. Bien. O sea que acá lo importante como conclusión, que vos cebaste el descargador a una determinada tensión, pero a borne del transformador hubo 700 kilovolts. Exacto, un 40% más que la tensión de cebado. Bien. Exacto. Bien. Consulta, ingeniero. Puede ser que generalmente, bueno, los descargadores están ahí a borne del transformador y están pegados al transformador. Entonces el pico de este triángulo que estamos viendo del gráfico del transformador se va a ser, digamos, un nivel de tensión menor. Y vamos a ver ahora lo que va a hacer en el ATP, a ver si lo demuestra. Me parece que está orientado a lo nuevo, pero vamos a ver si lo podemos visualizar. Y el tiempo que tardaría la onda refleja en llegar al descargador sería menor. La distancia es menor. Ajá. ¿Y sí? Va a andar por ahí la cosa. Es que ahí comparto y largamos con el ATP. Si no tengo trayecto de recorrido de la onda entre el descargador y los bornes del trafo, voy a tener, ¿no es cierto?, en un mismo punto se va a reflejar y se va a incidir y se va a reflejar la onda. Ahí sí está viendo el ATP. Sí. Vamos a ver. O sea, lo podemos hacer a todos desde un solo archivo, porque está programado igual. Bueno. Bien. Acá estamos en la situación en la que estábamos planteando anteriormente. Te explica el modelo. Sí, eso lo voy a intentar explicar porque en alguna parte no entiendo algunas cosas. Bueno, para poder simular la onda o sea, la sobretensión, lo que hace el programa acá es utilizar un equivalente de Norton, en donde este equivalente de Norton va a estar compuesto por una onda rampa, que le podemos variar dos amplitudes. Para lo que nosotros necesitamos con variar una pendiente ya es suficiente. Bien. Y tenemos una onda rampa de qué? de corriente. De corriente. Una onda de rampa de corriente, bien. Acá está programado para corriente acá. Bien. Acá tenemos un amperímetro que se nos va a permitir medir la corriente. Tenemos un voltímetro acá, estos tres son voltímetros. Esta fuente de tensión acá, no, también es de corriente, pero sinceramente no pude descubrir para qué la usa, porque si, por ejemplo, nosotros la desbloqueamos acá, la suprimimos, el programa anda igual. No pude descubrir para qué es. Bueno. Esa después, sería la onda de corriente, la onda fundamental, digamos, a la que se monta la onda de corriente del Norton. Lo que pasa es que no la debes ver en el programa por el tiempo en que corres, digamos. Sí, eso puede ser. O sea, vos corres milisegundos o microsegundos
Y la onda de frecuencia fundamental Claro, o sea, por lo es que usted prácticamente dice, recta para vos. o sea, tengo la línea funcionando de manera normal y viene y me cae el rayo y es esta onda de Norton, o sea, del equivalente Norton se superpone con esta, sería. Y sí, Bien, Es lo que pasa en la realidad. claro, estamos. Bien, y después de esa fuente de corriente, viene, o sea, modelada la línea, viene modelada la línea, en donde acá no parametriza el valor de la resistencia porque no la considera, o sea, considera que las pérdidas son nulas. Parametriza que la impedancia de característica de línea vale 300 ohms, o sea, lo guarda también como una variable. Pone ¿cómo es? La velocidad de propagación, y acá en la longitud también la guarda como una variable y acá le asigna que son 60 metros. bien. Y después tenemos lo que es el descargador, o sea, lo que nos estaría interesando a nosotros. En el descargador tenemos la tensión de referencia a la cual va a actuar el descargador, y en este caso es a 240.000 volts. Y esta no pude tampoco llegar a determinar qué serían estas variables. Yo por los dos no las toqué, o sea, sí jugué con esto y... Esa pero tensión sería el cebado. esta sería la tensión de cebado. No sé. Y acá nos permite... Tendría que leer el modelo. Ahí si vos apretás en Help, te dice qué es cada cosa. Sí. Ahí te dice la tensión de... Eso es, ahí está. Corríjame, ingeniero, si me equivoco. Las puntas de un descargador se llaman tipo espinterómetro, digamos. ¿Sí? Las puntas de flasheo, digamos. No, o sea, esos son los explosores internos. Perdón. Los explosores, no los... ¿Eso sería el explosor o el externo, digamos, para que el equipo no se destruya? Bueno, sí, no sé si tendrá espinterómetros paralelos. Puede En tener. general no lo tiene, pero digo... Normalmente esos espinterómetros suelen estar colocados en los bornes de los aisladores. O sea, a nivel de media tensión, esos espinterómetros están a borne de los aisladores entre el borne activo y tierra. Bien, pero lo que pasa es que esto no sé si necesariamente es el modelo de un descargador o es un modelo de una resistencia variable. Sí, eso me parece a mí también, porque cuando se lo busca acá, donde están todos los elementos, se busca lo que es branch no lineal, o sea, sería como una impedancia no lineal. Y bueno, Claro. sí, entonces está bien. El espinterómetro ese que decís vos, entonces debe estar modelando lo que es el explosor interno del descargador. Y después la regulación de la corriente lo va a hacer a través de la resistencia variable. Bien. Pero, porque claro, no debe tener para modelar un descargador, sino que lo modela a través de un espinterómetro más con una resistencia variable. Bien. Y acá está programado también para que nos muestre corriente, o sea, vamos a ver la corriente que circula por el descargador. Y por último nos quedan dos cosas. Bueno, nos queda modelar el tramo de línea que tenemos entre el descargador y el transformador. Lo modelamos de la misma manera que antes, nada más que acá es otra variable la que incluye, que es la distancia, o sea, la distancia que tenemos entre el descargador y el transformador. Y por último nos queda el trafo. El trafo acá está representado por la capacidad equivalente yo supongo que del circuito primario. No del circuito primario, sino de todo el arrollamiento. O sea, está representado de esa manera. Se lo puede representar, no sé si es machines, no recuerdo. Sí, como un transformador, como el modelo de un transformador. Se puede modelar también de esa forma, pero bueno, estaba modelado con un capacitor. Y bueno, vamos a arrancar con el caso más desfavorable. Vamos a poner, ahí los chicos que hicieron la tesis plantearon tres situaciones: que el descargador se encuentre a 50 metros del transformador, a 10 metros y a 1 metro.
Vamos a arrancar por el caso más desfavorable. Que bueno, el más desfavorable porque ya vamos a ver por qué. Está bien. A ver, capaz que me estoy jugando, pero el trafo probablemente lo modela como un capacitor, porque el capacitor es una variable lineal, ¿sí? Sí, Entonces, para linealizar las curvas que vas a ver, digamos, cómo es la tensión en ese punto, digamos, y no que entre a entrar en juego eh, la linealidad de una inductancia con un núcleo magnético, digamos. ya, Es como para simplificar el modelo. claro. Bien, bien. Bueno, entonces de esta pestañita acá lo podemos ejecutar y ahora lo vamos a plotear. Acá nos permite plotear la tensión en el transformador, la tensión del descargador y la tensión de la onda que se propaga a lo largo de la línea. Y también nos permite ver la corriente tanto en el descargador como el de la fuente. Vamos a ver primero la sobretensión. Las tensiones, bueno, vamos a ver cuándo es una sobretensión. Vamos a plotear. Bien. Acá tenemos esta sería la tensión que se propaga a lo largo de la línea. Hacerle doble clic a eso y ampliarlo como para que lo veamos. Ahí lo puedo mostrar. Ahí estamos. Bien. Como dije, la tensión, la gráfica en color verde sería la tensión que se propaga a lo largo de la línea. La gráfica Pero medida en dónde? ahí vuelvo para atrás. Ahí si me dejas salir. Sería, acá la medimos. O sea, Bien. Antes del tramo long. claro, antes de los 60 metros. Antes de acá. Después, la gráfica el rojo la medimos en el descargador y la gráfica en azul la medimos en el transformador. Bien. Y entonces vamos a... El tiempo en que la gráfica roja es 0, hasta que empieza a crecer, ¿qué sería eso, digamos? Sería el primer trámite lineal, ese trámite. Sería lo que tarda en recorrido de llegar. 60 metros. Exacto. O sea, La velocidad, el tiempo de viaje de la onda que llega desde el punto S hasta el descargador. Claro, acá. Bien. Y ahí comienza a crecer hasta que alcanza la tensión de cebado. Sí. Que estaría próxima... Ahí sí, acá lo muestro. Me tiro el grafiquito bien lejos. Ahí está. Acá se muestran los valores. Cuando empieza a actuar o sea, la tensión de cebado era algo de 240.000... Sí. 240... No, sí, 240.000 volts. Entonces estaría por acá. Entonces vamos a ver el valor de la sobretensión en el transformador. O sea, el primer valor máximo. En ese caso tenemos un valor de 677 kilovolts de sobretensión. Bien. En el transformador. Estaría por encima del valor de la tensión de cebado del descargador, como pasaba en el caso anterior. Ahora podemos ver, no sé si están entendiendo o se perdieron en alguna parte como para volver. Bueno. Los compañeros. Venimos bien. Bien. Bueno, Bien. Bueno, ahora vamos a reducir la longitud a 10. Recién teníamos una sobretensión de 600 kilovolts. Vamos a reducir la distancia que hay entre el descargador y el transformador a 10 metros. Volvemos hay que parar la simulación anterior. Volvemos a simular. Y volvemos a graficar. Ahora, le achica esa distancia a 10 metros, pero le alarga la distancia a la otra longitud. No, se mantiene constante. Claro, la longitud total debería ser constante. Si le achica una, debería alargarse la otra. En este caso es como si el trafo lo acercáramos.
Claro. Se acorta esa distancia. Bien, está bien. Entonces lo ploteamos. Y vamos a analizar el valor de la sobretensión. O sea, la sobretensión que se propaga de la línea debido a la descarga va a ser la misma. Y Sí, sí. lo que va a cambiar va a ser la sobretensión en el transformador. Entonces vamos al mismo valor, a la primera amplitud, máxima, y vemos qué valor tenemos. Tenemos ahora un valor de 550 kilovolts. Ya vemos que la tensión se empieza a reducir, el valor de la sobretensión se empieza a reducir. Y por último, vamos a cambiar a 1 metro. Lo quitamos de nuevo. Y ahora vamos a ver el valor de la sobretensión que tenemos. Veníamos de 600 y algo, ahora 550 y ahora tenemos 351 kilovolts. O sea, tenemos una menor sobretensión cuando tenemos el descargador próximo al transformador. También podemos graficar, que no lo hice eso, con clic podemos seleccionar acá flash de la línea y descargador y podemos, con clic derecho, acá en estos cuadraditos seleccionamos y ploteamos y nos aparecen 2 escalas. Una escala para la tensión y una escala para la corriente. Pero acá voy a borrar las de la... así la muestra. Bien. Entonces acá tendríamos la corriente que circula por el descargador y la corriente de la onda de la que se propaga, eso serían las 2 gráficas. No sé si hay alguna duda. Bueno, sí, a lo mejor ese último gráfico sí se entiende. A lo mejor tendría que plotear cuando se hace la descarga en tensión, digamos, cuando se ve que llega la tensión al descargador y cómo empieza la conducción, digamos, eso sería... Bueno, muestro la tensión y la corriente. Exacto. Hay que graficar acá. Aplicamos clic derecho y nos muestra. Ahí está. Acá vemos, o sea, vamos a ver qué valor alcanza. Cuando alcanza la tensión de cebado, ahí empieza a circular corriente. Claro. La corriente es la azul, entonces... La azul es la corriente y la roja es la tensión del descargador. Bueno, y acá está una particularidad. Ya no hablamos de óxido de zinc, ¿no? No, ahora ya íbamos a empezar. Porque ahí yo estoy viendo, en ese punto, exactamente, no llegó todavía la tensión de cebado. No llegó. Y ya empezó a conducir. Sí. Y ya arranca con y ahí ya está circulando corriente. Bueno, y probablemente es porque no está modelado correctamente eso que hablamos recién de los explosores, digamos. Claro. Porque si en un autovalvular, si vos no llegaste a la tensión de cebado, ¿hay una circulación de corriente? No actúa. No actúa, digamos, no hay una circulación. Exacto, no hay una circulación de corriente hasta que no llega a su tensión de cebado. Claro. Que es diferente a lo que vas a explicar ahora con los de óxido de zinc. Bueno, entonces pasamos, si no hay alguna duda, pasamos a eso. Vamos. Yo tengo la cámara apagada porque no sé qué pasa, me ande mal el internet. No hay problema. Demasiado ya tenemos todo el año. ¿Se ve todo correcto? Sí, ahí se ve. Bueno, descargadores de óxido metálico
dióxido de zinc. Acá tenemos un cuadro de cómo sería los tiempos de funcionamiento. El eje de ordenas se divide según la magnitud de las sobretensiones y el eje de abscisas según el orden del tiempo de las sobretensiones, en la atmosférica microsegundos, la de maniobra milisegundos y la temporera en segundos. Tenemos la curva roja, que es la curva de tensiones sin descargadores, la curva azul, que es la curva de tensión resistida por el equipamiento, y la curva verde es la tensión limitada por el descargador. Vemos que para las sobretensiones de maniobra y atmosférica, la aislación del equipamiento no resiste los esfuerzos dieléctricos y que se producen, ya que la tensión es mucho más elevada. En estos casos es cuando va a actuar el descargador para limitar esa tensión, y en el resto, al estar por debajo de la tensión resistida por el equipamiento, no actuaría. La principal característica de estos resistores de óxido metálico es su característica de tensión corriente, que es extremadamente alineal. Las corrientes que atraviesa el descargador son tan chicas que el descargador se comporta como un aislador, y si se inyectan corrientes del orden de los kiloamperes, la tensión resultante en los terminales del descargador va a ser lo suficientemente bajo como para proteger la aislación del aparato. Acá tenemos la curva de tensión corriente y con algunos valores característicos. En abscisa tenemos los valores de cresta de la tensión linealmente, y en abscisas tenemos los valores de cresta de la corriente en escala logarítmica, desde 10 microamperes hasta 10 kiloamperes. Tenemos la tensión máxima de entre fase y tierra del sistema, luego la corriente permanente que circula por el descargador, que se compone de una gran parte capacitiva y otra mucho más chica resistiva. Discúlpame, Agustín, ¿Sí? me parece que tendrías que marcar con más detenimiento los puntos a los que te estás refiriendo. Pues no sé si lo van a entender los muchachos. Ahí está. Acá tenemos la tensión máxima entre fase y tierra del sistema para un sistema de 420 kV. Luego la corriente permanente, que es la corriente que circula por el descargador y se compone de una gran parte capacitiva y otra mucho más chica resistiva. En el gráfico solamente se grafica la parte resistiva, que es del orden de los 100 microamperes. La tensión de operación permanente del resistor del descargador es la tensión de frecuencia industrial a la que puede operar el descargador sin restricción alguna. O sea, disculpa, vamos de nuevo. Discúlpame. El primer punto. ¿Cuál sería el primer punto en donde decís que una corriente permanente de 100 microamperes y con qué tensión aplicada? Con el valor de tensión fase tierra. Bien, márcalo el punto, porque no veo que lo marque. Ahí está, ahí está. ¿Lo ven ahora? Sobre la curva negra, él está marcando un punto en donde está diciendo que circulan 10 a la menos 4 amperes con una tensión de cresta de 343 kilovolts. Ese es el punto de arranque de mi curva característica de funcionamiento del descargador de óxido de zinc. Entonces, ¿cómo va a ir variando ahora? La corriente aparentemente va aumentando según aumente la tensión. Entonces, ahora vamos a ver los otros puntos característicos.
Bueno, luego es la tensión de operación permanente del descargador, que es aproximadamente un 5% mayor, al menos, que la tensión de fase tierra del sistema. Bien. Es la tensión de frecuencia industrial que puede operar el descargador sin restricción alguna de tiempo de circulación. Luego la tensión nominal, que esta tensión solo se puede aplicar durante un tiempo momentáneo, ya que el repentino aumento de temperatura y de corriente permanente, si se aplica por mucho tiempo, el descargador es incapaz de refrigerarse y se va a seguir calentando hasta que se autodestruye. Otro punto... O sea, ¿qué iba a pasar con la corriente? Disculpa, ¿qué iba a pasar con la corriente? La corriente aumenta hasta que anda marcándola. Hasta que llega a este valor, y si esta tensión se mantiene prolongada en el descargador, se va a autodestruir ya que no puede evacuar el calor. Exacto. Es por la capacidad térmica, como había dicho anteriormente. Exacto. Luego, este es el valor, nivel de producción a impulso atmosférico, que representa la caída de tensión entre los terminales del descargador cuando circula la corriente nominal de una descarga con una amplitud entre 1,5 kA y 20 kA. Que por ejemplo, un nivel de protección de un impulso atmosférico de 823 kV se incrementa en un factor de 2,4, mientras que la amplitud de la corriente lo hace desde 100 microamperes hasta 10 kiloamperes, como muestra acá el gráfico, y podemos ver la alinealidad de la característica tensión corriente de este tipo de descargadores. Luego, otro punto importante es la capacidad de absorción de la energía con un impulso único, que es el máximo nivel de energía que puede inyectarse dentro del descargador, para el cual este todavía aún puede refrigerarse y volver a una temperatura normal de operación. Esta energía que se va a inyectar unos pocos micro o milisegundos provoca extremadas elevaciones de temperaturas que se asocian con fuerzas de flexión y compresión que pueden llegar a dañar la cerámica del resistor. Acá en esta gráfica vemos puntos comunes de intersección. El de la izquierda es un punto estable de operación. En este punto se disipa prácticamente todo el calor que está dentro del resistor. Luego una descarga perturba este punto de estable y se desplaza hacia la derecha por la curva de pérdidas de potencia. Y mientras no se llegue a este punto, el resistor puede volver hacia el punto estable, evacuando el calor. Pero si se llega a este punto o se pasa, el descargador no va a poder refrigerarse y se va a terminar destruyendo. Este punto es un límite térmico que un valor típico es entre 170 grados y 200 grados centígrados. Algunas configuraciones de los descargadores de óxido metálico. Los requisitos básicos para un descargador es que deben suministrar la protección adecuada. Esto significa que en el aparato a proteger siempre deben permanecer debajo de su tensión resistida y con un margen de seguridad. Y operación permanente estable. Significa que el descargador debe poder conducirse con todas sus solicitaciones de duración prolongada, temporarias o transitorias. Y además, un requisito adicional que es la insensibilidad a influencias ambientales, tales como la contaminación, radiación solar o esfuerzos mecánicos. Y vamos a ver la obtención de algunos de los puntos característicos que nombré recién. El primero es la selección de la tensión de operación permanente y de la tensión nominal. Que el primer paso es establecer
la tensión de operación permanente mínima, que esta debe ser elevada, tan elevada como la tensión de fase tierra del sistema, con el adicional del 5% por los aumentos. Van a depender van a estar en función del sistema puesto a tierra. Para el sistema con neutro rígido tenemos este valor, y con el sistema neutro aislado este valor. Luego, con la preselección de este valor de tensión de operación permanente mínimo, se le va a aplicar un factor de 1,25 y vamos a llegar a la tensión nominal del descargador, la preseleccionada. Luego, esta figura indica el valor K entre la relación entre la tensión admisible de frecuencia industrial y la tensión nominal, y el tiempo en escala logarítmica. En este ejemplo vamos a ver un caso desfavorable en el que el descargador ha sido previamente calentado y absorbió toda la energía térmica. En estas condiciones la tensión nominal solamente puede aplicarse por un lapso de 10 segundos, y vemos que este es el valor para los 10 segundos, para los 100 segundos. Vemos que para los 10 segundos la tensión va a estar aproximadamente 7,5% por encima, y para un segundo va a estar 15% por arriba. Luego, de acuerdo a esta curva, el valor de tensión que aparece en el sistema por el lapso de un segundo va a corresponder con el factor K de 1,15. Entonces la tensión nominal que posiblemente seleccionada va a estar dada por esta relación, que en forma general es la que vemos acá arriba, que para el sistema de neutro rígido tierra. Si disponemos de los datos de sobretensiones y su tiempo de duración, entonces pues se pueden determinar las tensiones nominales. Si no se disponen de estos datos, se asume un factor de 1,4 y un lapso de 10 segundos para las sobretensiones. Y el mayor valor de estas diferentes tensiones que vamos a calcular para las diferentes sobretensiones es la tensión nominal. Y bueno, esta es la tensión de operación permanente del descargador que vimos anteriormente. Una vez calculado estas tensiones, el descargador va a quedar con las condiciones para soportar todas las sobretensiones temporales del sistema, ya que se tuvieron en cuenta a partir de los datos todos los tipos de sobretensiones. Y la selección de la corriente nominal de descarga, bueno, la corriente nominal de descarga sirve para clasificar un descargador de óxido metálico y según la norma IEC especifica 5 valores diferentes para las tensiones nominales. Estos valores no dicen nada de las características operativas, sino que su función es especificar las diferentes exigencias y requisitos, dependiendo la clase. Para descargadores de distribución se usan principalmente con clases de 5 kA y 10 kA, y para descargadores de alta tensión solo son apropiados los de 10 kA a 20 kA, dependiendo obviamente de la tensión nominal. Bueno, si les parece, para no seguir en esto que es parte de lo de transmisión también, el tema de selección de descargadores, podríamos ir a ver en estos 10 minutos que nos quedan los últimos 2 casos del ATP. No sé si lo han visto. Sí, profe, sí lo vimos. Bueno, por lo menos mostrarlo rápidamente. Tenemos 10 minutos, pero... Bueno, entonces la otra parte teórica no la... No, porque es selección de descargadores y los otros son... Video compartir. Vamos a abrir.
Nos quedan dos que no vimos. Uno es el interruptor con Energización resistencia de de la línea. inserción. No, la energización de la línea la habíamos visto al principio, cuando El habían... último es de función de restablecimiento. Claro, sí. Lo que vimos fue cómo energizábamos, si de una línea aérea a una línea subterránea, de una línea subterránea a una línea aérea. Ahora es energización de la línea, pero viendo cómo limita la sobretensión, la energía, bien. la resistencia de preinserción. Bien. Sí, señor. Sí. Bien. Tenemos el modelo. Acá se me quedó guardado algo que ya había estado probando. Lo vamos a borrar porque no tiene que ver. Es un texto. Pensé que era un modelo. Es un texto. Ahí está, lo borro. Bueno, vamos a representar la energización de la línea. La línea va a estar modelada nuevamente con una impedancia, donde esta impedancia está parametrizada con la impedancia característica de la línea, la velocidad de propagación, la longitud de la línea. Tenemos un interruptor, donde el interruptor lo podemos modelar en función de, o sea, el tiempo de cerrado, el tiempo de cierre y el tiempo de apertura. Esto no sé, usted corrígeme, ingeniero, acá estaría con el tiempo de recierre o no, estos tiempos acá. Sí, me parece sí. Bueno, yo lo estuve programando para ver el recierre de una línea, lo estuve programando con otros interruptores cortocircuitando este. Bueno, porque no sabía. vuelvo a decir, abrirlo de vuelta. Fíjate en Help, pero ahí te debería decir reopening y reclosing. Yo estuve renegando como una hora para poder programar el recierre. Estamos. Por no leer. Ahora ya lo sé, ya lo voy a hacer bien para después compartirlo. Para el que quiere trabajar. No le gusta recibir ayuda. No, a ver, yo creo que se los había comentado, para el que quiere trabajar sobre este software, como el ATP es de libre acceso, van a encontrar muchos tutoriales en YouTube que hacen muchos casos y le enseñan a modelar cada uno de los componentes, así que lo buscan y lo van a encontrar. Sí. Bien. Vamos. Y acá tenemos una fuente de tensión, en este caso una fuente de tensión de ¿cómo es? ¿Cómo que se llama? Un escalón. Un escalón de... ¿Cómo? Sí, escalón. Un escalón de la amplitud de 1. Arranca en -1 y termina en 1000 en el tiempo. Y está en serie con una bobina y con una resistencia. Acá lo que suponemos nosotros cuando estuvimos viendo a qué hace referencia esta bobina y esta resistencia, es que cuando tenemos la energización de la línea va a haber circulación de corriente inductiva y capacitiva. Nosotros lo asociamos a eso. No sé si estará bien a qué se debe tener instalada una bobina y una resistencia. No sé si estará bien por ese lado. Yo creo que hace referencia como a la red externa que alimenta a la línea, digamos. Bien. Bueno, en este caso, lo que está modelado acá es que la sobretensión que vamos a tener al energizar la línea no va a estar limitada por ninguna resistencia de preinserción. O sea, lo que vamos a hacer es energizarla. Y vamos a ver qué ocurre. Voy a sacar la barra esta que me muestra. Ahí está. Bien. Lo vamos a simular. Esto simulando antes. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a graficar la tensión al final de la línea y la tensión, sería a bornes de... O sea, este osciloscopio tendría que estar acá, pero bueno, está acá. Estaríamos graficando la tensión que tenemos en el interruptor. Y con este osciloscopio vamos a graficar la tensión de la fuente. Eso sería básicamente.
Entonces vamos a graficar. Vamos a plotear y vemos. Bien. La gráfica verde sería la fuente, el escalón unitario. La gráfica en rojo tenemos que es la tensión en el interruptor. Y la gráfica en azul es la tensión que tenemos en la línea, al energizarla. Y vamos a ver que el valor de la tensión al energizar la línea, por no tener ningún elemento que nos limite la sobretensión, o sea, estaríamos en la condición de las sobretensiones no limitadas. Si te recuerdan las clasificaciones que habíamos hecho cuando comenzamos a hablar sobre el tema, que teníamos limitada y no limitada. Eso sería el caso de una no limitada. El valor de la sobretensión es próximo a 2, me parece que llega, no llega a 2. No alcanza a 2. El valor de la sobretensión en la energización del línea. Acá vemos que este tiempo que tenemos, o sea, al energizar la línea no automáticamente se comienza a crecer la tensión en la línea, sino que tenemos un tiempo hasta que la onda de tensión recorre la distancia que tenemos entre la fuente y la línea sería. Bueno, no sé si hay alguna duda, algo. Vamos a ver, nos queda poco tiempo, así que pongamos el resistor de preinserción y veamos qué es lo que sucede. Bien, vamos a ver ahora. Con este programa te puedo ver todo, así que... Bueno. Claro, yo acá estuve toqueteando ahí un poco y con otros interruptores los cortocircuitaba y así el recién. Bien, bueno, utilizamos el mismo modelo, nada más que ahora agregamos en serie al interruptor que teníamos antes un resistor que va a cumplir la función de ser el resistor de preinserción y otro interruptor que es el que nos va a cortocircuitar la resistencia, que lo que nos va a simular es que cuando teníamos la interrupción en la energización de la línea, lo que hacía el interruptor era mantener un resistor un cierto tiempo, que normalmente era entre los 5 y los 10 milisegundos, para poder limitar la sobretensión. Entonces, lo que hace este interruptor es mantener un cierto tiempo conectado a este resistor y luego lo cortocircuita y vemos cómo limita la sobretensión. Si vemos acá, el tiempo en el cual se cierra, o sea, se cortocircuita esa resistencia, en los 5 milisegundos. Entonces vamos a ver qué ocurre con la sobretensión. Teníamos anteriormente un valor de 2 veces la tensión de la fuente. Entonces vamos a ver qué va a ocurrir ahora. Vamos a graficar. Acá, no mencioné algo antes que vayamos a ver. El valor de la resistencia de la resistencia de preinserción es 250 ohms. Ya vamos a ver cuál es el valor apropiado. Bueno, rápido. Graficamos. Bien, acá el valor de la sobretensión en la línea ya disminuye. Se redujo. ¿Cómo, ingeniero? Se redujo. Se redujo, claro, 1,33, antes teníamos 1,99. Ahora bien, si entramos a variar rápido acá el valor de la resistencia, ponemos por ejemplo 500, vamos a ver que la sobretensión ya disminuye. La sobretensión alcanzada, la energización de la línea, da un valor de 1,07. Ya es mucho menor la sobretensión. Hay una conclusión en esto, que el valor de la resistencia de preinserción debe ser un valor próximo a el orden de la impedancia característica de línea. Acá la impedancia característica de línea es de 500 ohms. En la tesis pone un valor de 550 y se reduce más la sobretensión. Bien, pero sí, lo ideal es un valor próximo a la impedancia característica de la línea que estamos energizando. Bien, y cuando nos pasamos de ese valor tenemos una sobretensión.
cuando nos pasamos, por ejemplo, 750. Cuando le pusiste en 500 recién era un poco más bajo. Sí, era un poquito más bajo, pero ahí en el PowerPoint, bueno, en la tesis, propone ese valor y daba un valor, o sea, próximo a lo que daba con el 500. Y bueno, y acá vemos que con 750 ya volvemos a tener sobretensión en el orden de 1, o sea, sería 1,2. Bien. Bueno, y eso sería. Bueno, listo, no vayamos Bueno. más porque, digamos, no veamos el otro porque no estamos ya superponiendo la hora de la próxima materia. ¿Y qué? ¿Algún anuncio para el lunes que viene? El lunes que viene, bueno, tienen el cuestionario para sobretensiones. Más de todo con lo que respecta a descargadores, son conceptos, gruesos con respecto a los valores característicos de los descargadores. O sea, qué valores característicos hay que tener en cuenta. Pero no es un estudio tan profundo que tenemos que hacer y lo vamos a evaluar ahora en esta instancia. Así que fíjense más de todo, así qué valores característicos se deben tener en cuenta tanto en lo de óxido de zinc como en los autovalvulares. Y la otra parte, sí, del apunte a los distintos tipos de sobretensiones, sí, eso va todo. Todo lo que es clasificación y comparativas, curvas normalizadas para ensayos, efectos que producen las peores sobretensiones, en qué caso, cómo se mitigan, cuáles son los elementos para poderlas disminuir. Bueno, todo eso. No son preguntas para explicar, van a ser todas preguntas de sí, pero responde con cuestionario de respuestas cortas o verdadero o falso o opciones múltiples. Bien. Bueno, Bien. quedan liberados. Si se puede el grupo quedar un minutito